Bienvenidos hermanos, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo culto joven que se realiza en esta tarde. Espero que hayan pasado un lindo almuerzo familiar, espero que hayan pasado una linda tarde, que hayan realizado actividades de día sábado con su familia. Y ahora para comenzar les pediré que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre, Señor, en esta tarde. Le quiero dar gracias porque nos permite nuevamente reunirnos para realizar este nuevo culto joven. También le quiero dar gracias porque nos permite utilizar este medio, el cual es YouTube, para poder llegar con este programa a las casas de cada uno de nuestros hermanos. Y también le quiero pedir por para que se quede en este programa, que lo bendiga y que todo salga bien, y que lo utilice como herramientas para entregar su mensaje. Todo esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, los invito a pasar a la siguiente parte de este programa, la cual es el momento de canto. No quiero ser aquel que oye solo por oír. En tu palabra dices que tu amor está en mí. El sacerdocio es mío si es que por fe lo acepté. La misión recibí. Yo voy y hoy te llevo al mundo entero. Yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir, yo voy. Quien quiera entender mi fe le enseñaré. La gente clama por amor, amor les llevaré. En mi bautismo nací, recibí el llamado a servir. Ya pensé, decidí, yo voy y hoy te llevo al mundo entero. Yo voy, pues tu amor no es secreto. Yo voy, pues este es tu deseo. Descienda hoy tu reino. Solo quiero decir, yo voy.
Muy buenas tardes, queridos hermanos, y un muy feliz sábado para cada uno de ustedes. El día de hoy les traigo los momentos de oración. Llegamos a esta parte en la que nos podemos comunicar con nuestro Señor a través de la oración, que es la única forma que tenemos hoy en día para poder expresarle a Dios todos nuestros sufrimientos, pedidos, nuestras gratitudes a Él, que es el creador del universo y el creador de nuestras vidas y nuestro Padre Celestial. Y el día de hoy, para estos momentos de oración, les he traído un tema que puede ser un poco complicado, un poco delicado, pero que sí sucede en nuestras iglesias. Y es cuando nosotros tenemos algunos desacuerdos con hermanos de nuestra iglesia. Muchas veces no tenemos los mismos pensamientos o las mismas actitudes. Quizá algo que hizo mi hermano o mi hermana de iglesia no me agrada mucho o me molesta y me enojo contra esa persona. Pero ¿saben qué? Hemos estado estudiando nuestra lección de escuela sabática, sobre todo en la de jóvenes, estamos hablando de Santiago y todos los consejos que Él nos dejó para nuestra iglesia, y uno de esos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es una ley de la Biblia que nos deja nuestro Señor Jesús para que vivamos en comunión, para que todos vivamos en armonía. Y no tenemos ningún derecho a juzgar a nuestros hermanos por las cosas que hagan, porque Dios es quien juzga y nosotros solamente tenemos permitido amar a nuestros hermanos. Y como les decía, a veces están estos encontrones entre hermanos que se disgustan, se molestan, se pelean, y esto no debería pasar. Y la Biblia nos aconseja qué hacer. ¿Y saben qué nos dice esto? Voy a leer en Marcos, ustedes también lo pueden buscar en sus casitas, en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26. Dice así: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes por su pecado. Entonces, si nosotros queremos ser perdonados por nuestro Señor Jesús a través de la oración, también tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho mal. Aunque creamos que tenemos la razón y que tenemos que esperar que ese hermano nos pida perdón a nosotros, no debe ser así, sino que tenemos que nosotros siempre perdonar, así como Jesús, así como Dios, perdona también nuestros pecados. Así que si queremos ser escuchados por nuestro Dios, tenemos que estar en comunión, en una comunión grata, en una comunión buena con nuestros hermanos de iglesia. Así que ahora voy a hacer una oración para que Dios nos ayude a ablandar nuestros corazoncitos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, porque tú nos mantienes con bien, porque podemos estar en este culto joven alabando tu nombre. Queremos pedirte en forma muy especial por nuestros corazones. Sabemos que a veces nos sentimos disgustados, que nos sentimos peleados con nuestros hermanos, pero también sabemos que tú eres capaz de cambiar nuestras vidas de formas inimaginables. Te queremos pedir para que nos ayudes a ser humildes, a amar a los demás y a perdonarlos así como también tú nos perdonas a nosotros. Ayúdanos a ser buenos hijos tuyos, a estar en comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia y esperando también tu segunda venida. Síguenos bendiciendo en cada momento, ayuda a los hermanos que tienen problemas, dificultades, ayuda a los chicos que están estudiando, ya sea en el colegio, en la universidad o a los que están trabajando. Bendícelos en cada momento de sus vidas y acompáñanos también con tu Espíritu Santo en este culto joven. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy soy yo el que les trae las curiosidades. Y para comenzar, porque son un poquito largas,
no son tantas, pero son un poquito largas. Voy a comenzar diciéndolas. Como la primera curiosidad, tenemos de que el ojo se ejercita más que las piernas. Para entender esto, hay que saber que el ojo se ejercita aproximadamente 100 veces al día. Y para comparar esto con los músculos de la pierna, las piernas para ejercitarse o llegar más o menos cómo se ejercita el ojo, tiene que caminar 80 kilómetros diarios. Una cifra bastante alta. Y no creo que la hagamos ninguno de nosotros, caminar 80 kilómetros diarios. Como segunda curiosidad, tenemos de que el aroma es tan único como nuestras huellas dactilares. Cada uno de nosotros tiene un aroma distinto y único, a excepción de los gemelos idénticos, los cuales comparten el mismo aroma. Sumado a esta curiosidad, tenemos que según la ciencia, las mujeres tienen un aroma mejor que el del hombre, y esto no en algunos casos, sino que siempre las mujeres tienen un aroma mejor al del hombre. Y el olfato, la nariz es capaz de reconocer 50.000 aromas. Como tercera curiosidad ya, tenemos que podemos generar piscinas de saliva. Si bien la saliva nos sirve para envolver el alimento que nosotros ingerimos para que no nos haga daño en las paredes del estómago, a lo largo de nuestra vida generamos tanta saliva que es capaz de llenar 2 piletas de natación. Cuarta curiosidad. Tenemos de que el corazón es capaz de mover un coche si es que lo sacamos y funciona por ahí suelto. Cual no es el caso porque al que se lo saque se muere. Pero la presión que genera el corazón al bombear la sangre, si fuese fuera del cuerpo humano, este sería capaz de bombear la sangre a una distancia de 10 metros. Por ahí era. Pero no es de lo que vinimos a hablar. Sino que si acumulamos la energía que el corazón produce al día, esta sería capaz de mover un coche durante 32 kilómetros. No especifica la velocidad, pero 32 kilómetros sigue siendo alto para un simple corazón. Ya la quinta y última curiosidad es que el polvo que nosotros vemos en nuestra casa cuando corremos la cortina en la mañana y vemos polvo flotando ahí, todo eso, el 90% de ese polvo corresponde a nuestras células muertas y nosotros expulsamos. Y bueno, eso ha sido todas las curiosidades de hoy. Espero que le hayan interesado o no sé, son curiosidades, así que no sé si les puedo enseñar algo, pero que las hayan disfrutado. Que tengan un feliz término de sábado y nos estaremos viendo. Chao. Hola queridos hermanos, bienvenidos en este sábado de tarde, un sábado importante, ¿cierto? Un sábado en el cual tenemos un reencuentro con nuestros jóvenes de iglesia. Quiero que antes de comenzar con la reflexión, ¿cierto?, de esta tarde, día sábado, podemos inclinar el rostro para poder orar y pedir que el Señor esté junto a nosotros. Amoroso y eterno Padre, mi Señor que está hacia lo alto, pedimos que usted pueda estar junto a nosotros, que nos pueda proteger y nos pueda cuidar, Señor, y por sobre todo pueda, Señor, estar en nuestra mente, que no sean mis palabras, sino más bien las de usted, Padre amado, para que podamos tener este mensaje y acogerlo en nuestro corazón. Señor, quédese con cada uno de los jóvenes, de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están mirando a través, Señor, de la señal de YouTube, Señor, que puedan estar en sus hogares y puedan también recepcionar este alimento espiritual. Que el Señor nos pueda bendecir, Señor, y nos pueda cuidar también en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Es interesante hacernos esta pregunta, una pregunta más bien una retrospectiva. Es una pregunta de decir, ¿alguna vez hemos sido decepcionados? Alguna vez yo creo que tenemos que haber sido decepcionados en la parte laboral, en la parte, ¿cierto?, académica y por sobre todo algo que a nosotros nos duele, ¿cierto?, y perdura en el tiempo, que es la decepción amorosa
una decepción en la cual, ¿cierto? Igual que las demás, es algo que uno espera o que uno en realidad añora, ¿cierto? Y es decepcionado porque uno tiene pensamientos en los cuales eh, se le acercan a una perfección, que en realidad no es eso. Nos damos cuenta, ¿cierto? Que en realidad no es eso. Al rechazo, ¿cierto? A decepcionarnos amorosamente. Eh, yo quiero compartir con ustedes un versículo, que es el versículo que abre esta reflexión, y quiero que busquemos en nuestra Biblia, en la carta a los Romanos, ¿cierto? De nuestro hermano Pablo, la carta a los Romanos en el capítulo 12 y versículo 2. Carta a los Romanos, ¿cierto? Capítulo 12, versículo 2. ¿Qué nos dice ahí nuestro querido hermano Pablo? Bueno, nuestro hermano Pablo, ¿cierto? Nos dice lo siguiente. Vamos a leer. Dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy en día, en un mundo polarizado, en un mundo complejo, en un mundo en que las necesidades de satisfacción personal, más que grupal, más que ir en el prójimo, sino que las necesidades de poder satisfacer primero lo mío y después ayudar al resto, han provocado que este mundo se vuelva cada vez más frío. eh, Muchas veces a nosotros nos duele, como ¿cierto? Como partimos en realidad este mensaje, nos duelen las decepciones. Muchas veces nos decepcionamos, ¿cierto? En la parte académica. Puede ser que algún alumno haya estudiado, que se haya preparado para una prueba y que un compañero de al lado que no se preparó en nada, le copió a otro y a él le fue mejor que al que había estudiado, que al que se había esforzado. ¿Cierto? También en la parte laboral, ¿cierto? Uno ve que uno se esfuerza, uno cumple los horarios, ¿cierto? No está detrás del jefe o no está detrás de una situación en la cual no habla de su trabajo, sino que más bien habla del deseo de querer llegar a ese puesto. Y efectivamente esas personas esas personas, ¿cierto? Son promovidas. Y uno queda en la situación de espera, ¿cierto? Haciendo todo lo que se pidió desde un principio, siendo responsable, a la vista todo, ¿cierto? Pero hay otros criterios que se tomaron para esa decisión. Lo mismo ocurre en la parte amorosa, ¿cierto? Quizás muchas veces nosotros nos vemos influenciados en el hecho de que aquellos que no somos tan agraciados, ¿cierto? Bueno, yo tengo la, la dicha de tener una mujer hermosa. Yo creo que todos los hermanos que están aquí nos ocurre lo mismo. De decir, ¿cierto? Que podemos tener esa dicha, pero muchas veces somos no valorados por lo que somos interiormente, más bien externamente en la parte amorosa cuando recién estamos comenzando. Después uno cuando es más adulto, ¿cierto? Va valorizando el hecho de que hay otras situaciones en las cuales, ¿cierto? Son importantes el aspecto, fuera del aspecto físico, sino que más el aspecto, la cercanía en una pareja, en un matrimonio, ¿cierto? Es importante principalmente eso, ese crecimiento. Pero las primeras decepciones amorosas tienen que ver con qué esperas tú de esa persona y qué espera esa persona de ti. Y a la vez, si no existe, ¿cierto? Esa nomenclatura, si no existe esta complejidad, uno de una parte o de otra es decepcionado, ¿cierto? En la parte amorosa. En la Biblia tenemos un ejemplo bastante claro, que es un ejemplo, ¿cierto? De perseverancia ante la creencia, ¿cierto? De su vida, de una vida correcta, una vida cercana. Muchas veces nosotros nos hacen ver la gente de afuera que la vida cristiana es fome, es aburrida, es restrictiva, o sea, te restringen demasiadas cosas, ¿cierto? Eh, pero en realidad es la vista de aquel que no ha vivido realmente lo que significa ser cristiano. Para empezar, el primer mandato es que amarte a ti mismo, ¿cierto? De esa misma manera en que tú te amas, tú vas a amar a tu prójimo. Entonces, el Señor no nos obliga, sino que nos da a conocer, nos dice, ámense primero. Cuando hagan algo, piensen en ustedes, no piensen, ¿cierto? En los demás, piensen en ustedes, de qué manera, ¿cierto? A ustedes les gustaría que los trataran. De esa manera también nosotros pudiésemos trabajar, ¿cierto? La atención a los demás.
Pero este mundo en general nos ha llevado a pensar, como bien les decía ya al principio, ¿cierto? Como bien comentábamos, ese afán de querer, ¿cierto? Principalmente satisfacer nuestras propias necesidades. Hoy en día vemos dificultades, ¿cierto? En todo aspecto, en todo aspecto. Ya se nota aún más que lo malo es más, ¿cierto? Bienvenido hacia las personas que la parte buena. O sea, ya para empezar, ya siendo un cristiano ya es una dificultad. Eres, ¿cierto? Eres una persona que no tienes estudios, ¿cierto? Eres una persona que eres tonta, eres adoctrinada. Nos atacan, ¿cierto? Por muchas razones. Pero queremos ir analizando y viendo esto también que a corto plazo, ¿cierto? Nosotros no, el Señor nos va dando la venia, nunca nos deja solo, nunca nos deja solo. Siempre en algún momento, ¿cierto? Se va a medir esta realidad cristiana con esta realidad mundana. Y en este caso nosotros lo vemos reflejado en el capítulo 1 de Daniel, nuestro personaje principal. Un Daniel que junto a sus amigos no eran cualquier persona. Y quiero quedarme con algunas características que uno de repente piensa y dice, no, mira, yo creo que todos los cristianos es porque, no sé, porque los cristianos son los que no son aceptados, los que son más feitos, que somos más feitos, ¿cierto? Los cristianos son los más lentos para poder aprender, ¿cierto? Ellos se van para allá porque los acogen. Pero en realidad el carácter del cristiano y la estructura del cristiano no es así. Es una estructura interesante. Y miren lo que ocurrió en ese momento cuando el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Invade Jerusalén, y cuando él invadía Jerusalén, o cuando invadía ¿cierto? Los distintos territorios, él se llevaba a personas muy especiales, porque él tenía una universidad, ¿cierto? En Babilonia, una universidad donde había muchos extranjeros. Entonces el rey también quería nutrirse de la sabiduría que había en cada ciudad, ¿cierto? Que él combatía o que él ganaba, ¿cierto? Quería también atesorar eso, la sabiduría y la inteligencia de las personas que vivían ahí. Y yo, como ustedes bien saben, ¿cierto? Era David y sus tres amigos. Era Daniel, ¿cierto? Ananías, Misael y Azarías. 4 amigos, ¿cierto? En los cuales nosotros sabemos que Nabucodonosor cambió, y a Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Cedrac, a Misael le puso Mesac, y a Azarías le puso Abednego. Ya les cambió sus nombres. Pero yo quiero ver las características de estos jóvenes, de cómo eran estos jóvenes, cómo fueron detectados, ¿cierto? Cómo fueron detectados para poder llevárselos al reino. Y miren cómo son los jóvenes. Y yo quiero ver también aquí características de los jóvenes adventistas de hoy. Jóvenes que nos pide, como nos pide el versículo, ¿cierto? Que nosotros no nos olvidemos de nuestras bases cristianas para poder agradar al mundo. Nosotros no debemos agradar al mundo, nosotros debemos agradar a Dios. Y miren cómo eran estos jóvenes. Vamos a ver. Y a comparar con lo que el mundo piensa que es un cristiano y con lo que realmente son. Dice que estos jóvenes, en ellos no existían acusaciones. Eso significa que no eran vándalos, no eran personas que hacían daño, que tuvieran alguna acusación, ¿cierto? Alguna orden de arresto, algo que fuera evidente. No, dice que en ellos no existían acusaciones en su contra, no existía ninguna acusación. La primera característica de aquellos jóvenes que ellos llevaban y que estaban llevando desde Jerusalén. Después dice, en la segunda característica dice jóvenes, y esto está en el versículo 4 para que ustedes lo puedan ver del capítulo 1. Dice jóvenes de buen parecer, chiquillas. Muchas veces nosotros pensamos, y las chiquillas piensan, dicen, chuta, es que los de afuera, ¿cierto? Los mundanos son más atractivos que los mismos hermanos de iglesia. Chiquillas, la parte atractiva también tienen que pensar que está dentro de la iglesia. Hay jóvenes que también son agraciados. Jóvenes, ¿cierto? Si ustedes lo ven, ellos bien vestiditos los días sábados, olorositos, ¿cierto? A jóvenes que son del mundo, que después del carrete están pasados a cigarro, con alcohol, claro. O sea, su belleza puede ser externa, pero no se complementa con todo lo que puede ofrecer un joven adventista o una joven adventista. En este caso, jóvenes que están de buen parecer, muchachas que se vistan lindas, que sean atractivas, ¿cierto? Que no se vistan con cosas del mundo por querer atraer, sino que sean dignas de su juventud, dignos de su juventud, ¿cierto? Separarse del resto.
Y decían que eran jóvenes de buen parecer, o sea, estos 4 amigos eran bien encachados, se podría decir, bien guapos, ¿ah? Jóvenes de buen parecer, elegidos, y dijeron, estos jóvenes también son agraciados, son de buen parecer. Segunda característica que tenían, ¿cierto?, estos jóvenes cristianos, dice, jóvenes estudiosos y con sabiduría. No eran jóvenes que estuvieran, ¿cierto?, detenidos, ¿cierto?, y diciendo, no, es que no sé qué es lo que voy a hacer. No, jóvenes que tienen sabiduría, jóvenes que se preparaban en el estudio, no eran cualquier persona. Uno piensa y dice, no, ellos solamente se evocan, ¿cierto?, a la Biblia, que es una de las bases principales, pero también estudiaban. Y dice que también eran conocedores de la ciencia. Estos jóvenes cristianos también eran conocedores de la ciencia, o sea, no estaban apartados de lo que realmente ocurría. No tan solo estudiaban la Biblia, sino que también estudiaban las ciencias asociadas. Pero su característica principal es que ellos no ponían en contra, ¿cierto?, su cosmovisión religiosa. Interesante. Hasta aquí, jóvenes bastante atractivos, jóvenes, ¿cierto?, dispuestos y no alejados del mundo, pero con su distintivo principal, creer en un Dios todopoderoso. Cuarta característica de estos jóvenes, jóvenes conocedores de la realeza. Interesante. Yo creo que conocedores de la realeza, lo primero que se me viene a la mente son esas comidas maravillosas donde hay cubiertos de punta a punta en la mesa, ¿cierto? Y se dice que se debe comer, a ver, aquí los quiero pillar, ¿desde dónde se tiene que comer cuando te ponen muchos servicios en la mesa? ¿De qué posición debes ir sacando los servicios? Ah, muy bien. Varios de ustedes averiguaron y supieron también, ¿cierto? Se dice que tiene que ir desde afuera hacia adentro. Bueno, no tan solo en el momento de servirse, sino que conocedores de la realeza, cómo se debe dirigir, ¿cierto?, ante una autoridad, jóvenes que respetan las autoridades, independiente a lo que exista, pero jóvenes que son respetuosos de las autoridades. Hoy en día no lo vemos, ¿cierto? Y no lo vemos hace bastante tiempo. Esté quien esté, siempre va a existir, ¿cierto?, este repudio a las autoridades. Muchas veces nosotros también nos involucramos, pero tenemos que pensar algo, que si ese presidente, si ese rey, si ese mandatario o mandataria está en el puesto donde está, es porque Dios lo permitió y a nosotros nos dijo que debíamos respetar a las autoridades. Por eso también interesante aquí, jóvenes respetuosos de las autoridades. Pero una cosa es ser respetuoso y la otra es que pongan en duda también su cosmovisión religiosa, su creencia. Y nosotros lo vemos en la historia de Daniel. Nosotros nos damos cuenta en esa historia que él era muy respetuoso, pero también respetaba por sobre todas las cosas a Dios. Y la quinta característica que yo pude rescatar de este solo versículo, el versículo 4 del capítulo 1, es que eran jóvenes dispuestos a abrir sus conocimientos. O sea, no se quedaban tan solo con lo que estaban ahí, iban a ir en disposición de poder estudiar, de poder, ¿cierto?, tener estos estudios principales, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, poder llevar a cabo, ¿cierto?, su estancia en Babilonia en este caso, y seguir creciendo, ¿cierto?, efectivamente, pero no olvidar la base cristiana. Muchas veces nosotros, y aquí yo me quiero detener un poco en esta reflexión, muchas veces aquellos que han tenido la oportunidad, aquellos que hemos tenido la oportunidad de tener estudios superiores, nos olvidamos de que tenemos un Dios que nos dio la oportunidad, primero que todo, de venir a este mundo, de tener una familia, quizás constituidas por tíos, por cuidadores, por papás, por abuelos, que nos dio alimento y que por sobre todo nos dio también el hecho de poder entrar a estudiar. Después nos vamos olvidando y nos vamos olvidando de aquel que nos dio todo y nos sentimos autovalentes. Pero en este caso es importante saber y nunca dejar de lado el hecho de que es el Señor el que nos ha dado todo. El que nos ha dado doctorados, el que nos ha dado magíster, el que nos ha dado una familia maravillosa, un trabajo bueno, un oficio maravilloso, que yo lo domino al revés y al derecho. Pero es Dios el que se lleva la honra. Y estos jóvenes que continuaron, ¿cierto?, siendo cristianos frente a todas las dificultades que tenían. El llamado de esta tarde es principalmente a que nosotros sabemos cómo se está transformando el mundo constantemente. Lo vemos en estas nuevas leyes que se están queriendo llevar a cabo,
Lo vemos, ¿cierto?, en todas estas cosas que se llevan en contra del Señor. Lo vemos día a día. Cuando prendemos el televisor, cuando conversamos con alguien, cuando vemos este tipo de protesta, cuando vemos este odio entre hombres y mujeres, que en realidad más que unirnos, ¿cierto?, más que llegar a cabo y decir detener la situación, le echa más benzina a esta situación. Queridos jóvenes y queridos hermanos, principalmente nuestros jóvenes, una de las decisiones más complejas o la vivencia más compleja son trasladarnos a universidades que quizás tampoco profesan nuestra creencia. Son momentos difíciles, momentos complicados, jóvenes que están en enseñanza media, jóvenes que están terminando y que van en pos de alguna carrera. A los adultos también, los adultos tienen un poquito más de conocimiento, tienen quizás un poco más de vivencia, pero este mensaje está principalmente alojado hacia los jóvenes, hacia esos Danieles, hacia esos Ananías, Misael, Azarías, hacia esas muchachas que van, ¿cierto?, hacia esas jóvenes que van, ¿cierto?, en disposición de querer estudiar y de entregarle la profesión a nuestro Señor. No olviden nunca que la principal o el principal hacedor de todo esto es nuestro Señor. Muchas veces el mundo nos tira destellos, chayas, nos llevan y nos dicen, no, mira, esto va a ser maravilloso, y al poco tiempo nos damos cuenta y el Señor nos muestra que esos matrimonios son destruidos. No digo esto que no tengamos problemas en los matrimonios, pero son desechables. Hay situaciones en las cuales uno vive y al poco trecho se da cuenta de lo que te habían dicho que era bueno, destruye absolutamente todos tus planes. El Señor lo que quiere y lo que dice siempre, de que esta semilla tiene que dar fruto. Y tienes que seguir adelante, aunque miren, no seamos populares. Los cristianos nunca vamos a ser populares, porque el enemigo se ha encargado de bombardearnos y de alguna manera tratar de que el mundo no conozca la verdad y no sepa que es el Señor el que realmente entrega felicidad. Él les va a entregar dinero, les va a entregar diversión, les va a entregar fama, ¿cierto? Nos va a inventar una y mil cosas, nos va a llevar, ¿cierto?, a un lugar donde todos vamos a ser vanagloriados, que cuando entremos se van a poner de pie. Viene el doctor, la doctora en el sentido de estudio, ¿cierto? Y todos buscando el aplauso. El Señor nos dice, no, sean humildes, sean mansos, pero no se olviden de su Dios. Cuando nosotros perdemos esa humildad, el enemigo trabaja en nosotros. Cuando jóvenes nos empezamos a dar cuenta de repente, y mire qué interesante, cuando uno dice, no, es que empezó a estudiar la ciencia y la ciencia lo llevó a un raciocinio en el cual le dio a entender de que Dios no existía, de que era una fantasía. Porque aquellos profesores de la universidad, doctores en ciencia, ¿cierto?, en estudios maravillosos, le dijeron que era así. Pero él no puso lo que él le dijeron. Él debería haber puesto en balanza lo que él ha vivido, lo que él ha tenido en vida. Más de lo que ese profesor le haya profesado, sino que lo que tú has vivido. Por eso el Señor nos dice, interesante, incluso yo lo subrayé aquí, dice que como jóvenes, ustedes como jóvenes, dice lo siguiente. Pablo nos pide en el versículo 12, en el versículo 2 del capítulo 12, dice que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ir renovando, ir alimentando lo que nosotros necesitamos, el estudio de su palabra, ir alimentando. Dice, así podrán comprobar, mire lo que yo les comentaba, comprobar, el Señor les muestra además qué es lo que ustedes eligieron y de la manera en que lo eligieron y cómo va a dar frutos, dice, y comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Nos dice aquí, para reflexionar, interesante, dice, Pablo nos pide que no cumplamos con el estándar impuesto por este siglo para una vida feliz, incluso sin saber hacia dónde nos conducirá nuestro Señor. Dejémonos llevar por Él, no por el mundo. Jóvenes, un mensaje maravilloso y potente. Yo sé que es difícil. Yo sé que muchas veces son 100 contra 1. En una clase en la universidad pueden haber 60 en una sala. Y puedes ser tú el único cristiano. Son 59 contra ti más el profesor. O sea, 60 contra 1. Pero aunque sean 1000 contra 1, no pongas en la certeza de que el profesor. Es ahí donde el Señor
nos dice, es importante que tú vayas teniendo tesoros en tu vida. Atesora lo que el Señor te ha dado. Aquel momento en que te libertó de aquellas cadenas que te ataban. Aquel momento en que salvó a algún familiar. Aquel momento en que te mostró esperanza en los momentos más oscuros. No importa que te presenten teorías famosas, matemáticas perfectas, químicas, nomenclaturas perfectas. No. Pon siempre lo que el Señor ha hecho en tu vida. Tu testimonio. Quizás no es necesario verbalizarlo, ¿cierto? Exponerlo frente a esa situación porque van a ser 60 contra 1. Pero que ese silencio sea en un análisis de decir, Satanás está aquí y me quiere convencer de algo que en realidad no es así. Porque yo lo he vivido. Te van a poder poner en contra la palabra del Señor, pero no pueden poner en contra tu vida, lo que tú has vivido, lo que tú has alojado. Por eso dice, vive la cristiandad. Vive como joven, sale, diviértete, sé feliz. Cuando lleguen los momentos oscuros y cuando quieran convencerte de algo que no es, busca en ti, busca en lo que Dios ha hecho en ti. Para terminar esta reflexión en esta tarde, quiero quedarme con el espíritu de profecía de la hermana Elena. En la página 98 dice la educación y dice así. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, estamos en los tiempos finales, tiempos difíciles, pero por sobre todo, tiempos en los cuales debemos testificar de que existe un Dios todopoderoso, que me transformó a mí, que te transformó a ti y que puede transformar a nuestros amigos, que puede transformar a un profesor que se considera ateo de tomo y lomo, que puede transformar a un compañero que nunca te ha hablado pero te ha observado. Nos observa, porque el enemigo, miren, el enemigo oscurece todo. Y si ustedes están en esa sala oscura, piensen, una vista espiritual, en una sala oscura, en una universidad, y existe una pequeña luz, que esto también es un experimento que alguna vez lo he repetido muchas veces. Apaguen todas las luces, cierran todas las cortinas y cuando ustedes enchufen un cargador que emite una luz muy pequeñita, esa pequeñita luz va a hacer que la habitación se ilumine y va a hacer que la oscuridad se disipe. Entonces, por eso que el enemigo quiere destruirnos, es porque esa pequeña luz que nosotros podemos provocar, que el Señor hace en nosotros, Él la quiere apagar para que no encienda otra luz más y no provoque que esa sala oscura pueda brillar. Manténganse firmes, como lo hizo Daniel, como lo hicieron sus amigos, porque ese fue el mejor mensaje. Siempre entendieron quién era su Dios. Podían haberle dicho a la ciencia, no, sabes que esto no es así, no, esto no va. Ok, te pueden hacer dudar, pero te pueden hacer dudar de tu experiencia, te pueden hacer dudar de tu vida, de algo que tú sentiste, de algo que tú viviste. Por eso es importante la vida cristiana, vivir cada día, entregar nuestras dificultades, aunque sea difícil. Como jóvenes, muy difícil se torna, pero lo importante de esto es que tú puedas estar, ¿cierto?, conectado con Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y por sobre todas las cosas, nunca olvides que tú eres un cristiano, que tú eres una luz en este mundo y que aunque el mundo te siga decepcionando, no pongas tus esperanzas en el mundo, ponlas cada día en el Señor e invita a otros a que ocurra lo mismo con ellos. Que el Señor los bendiga, que los cuide, mis estimados jóvenes y mis estimados hermanos. Que esta vida sea en pos de traer a muchos más a este evangelio y a este mundo de salvación que tiene preparado nuestro Señor. Que el Señor los bendiga y que los cuide.
eres mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Bueno, hermanos, para ir finalizando, les doy un cordial agradecimiento por asistir a este programa de día sábado. Les recuerdo tomarse una foto familiar, una selfie, que están viendo el programa, y sin más que decir, les deseo una linda semana, que tengan un lindo domingo, que tengan un día lunes hermoso de comienzo de semana, que les vaya súper bien en el trabajo y que Dios los bendiga. Adiós.